¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Y hoy vamos a estudiar la carta de Segunda Timoteo, parte uno, es decir, el capítulo uno. Segunda Timoteo es una carta tan especial porque muchos teólogos consideran que son las últimas palabras del apóstol Pablo hacia los creyentes. Es decir, esta carta se escribió más o menos entre el año 65 a 67 después de Cristo. Esta carta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo y se la mandó a su hijo amado. No su hijo biológico, sino su hijo que él engendró en la fe en Cristo Jesús y discipuló, porque lo trajo, a Timoteo lo trajo para arriba y para abajo. Cada ratito le hablaba a Pablo y venía Timoteo, esto, aquello y lo otro. Pero también vamos a entender algo. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios lo usara en sus vidas? Pero a veces es difícil vencer la timidez y a veces es difícil ejercer el llamado de Dios en nuestras vidas. Bueno, eso es lo que Timoteo tenía y es lo que vamos a ver en esta carta, cómo el apóstol Pablo lo exhorta. Primero, le dice el apóstol Pablo, no tengas miedo, testifica de Cristo. Segundo, le dice, Timoteo, tienes que ser como un soldado de Jesucristo. No te enredes en las cosas de la vida. Sigue adelante, esforzándote. Sigue adelante, preparándote y haz con excelencia la razón de tu existencia. Tercero, le dice, ten cuidado porque en estos últimos días van a venir lobos rapaces y van a querer devorar a la iglesia. Y cuarto le dice, pero tú sigue predicando la palabra, síguela enseñando, sigue que las personas sigan aprendiendo la palabra de Dios. Qué hermoso mensaje de Pablo vamos a ver en esta carta de Timoteo. Y esta carta de Timoteo va para ti que quieres hacer con excelencia la razón de tu existencia, para ti que dices, eh, Adrián, sé que Dios me está llamando, pero a veces me da miedo y no sé cómo. Sé que Dios me está llamando, pero a veces dudo. Bueno, estas palabras que nos va a hablar el apóstol Pablo en estos 4 capítulos a lo largo de estas 4 semanas, quiero que te las grabes en tu corazón, porque son para ti. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos habla a nosotros también. Entonces, ¿preparados? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de poderla comprender. Te pido que tu Santo Espíritu nos hable, nos guíe y nos revele la gran verdad de quién es Jesús, quiénes somos nosotros en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestra vida. Primera de Timoteo capítulo 1, por favor. Hoy traigo a mi lado las 3 Biblias, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, que es con la que siempre leemos, y la Nueva Traducción Viviente aquí a un ladito. Voy a tocar algunos versículos, los vamos a leer también en Nueva Traducción Viviente para comprender un poquito. Entonces vamos a empezar. Versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Primer punto, en la primera carta a Timoteo, Pablo le dice que él es apóstol por mandato de Dios. En esta carta Pablo dice por voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a entender una cosa, que un mandato de Dios es su voluntad y que su voluntad es un mandato. Es decir, si Dios manda algo, es su voluntad que lo hagamos y si es su voluntad que lo hagamos, es un mandato. ¿Me explico? Eso se los digo para aquellas personas que leen la Biblia y dicen, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esto o aquello o lo otro. Pues la Biblia te lo dice. La palabra de Dios nos dice que si me amareis, obedeceréis mis mandamientos. Y no está hablando Jesucristo de los mandamientos del Antiguo Testamento. No, Jesucristo lo dijo en Juan 14. 14, déjame ver si es 15, porque ahorita no lo traigo muy a la memoria, pero bueno. Juan 14, 15. Si me amáis, guardarás mis mandamientos. Él no está hablando del Antiguo Testamento. Él está hablando de todo lo que les habló a sus discípulos. ¿Por qué decimos de eso? Porque aquí él está hablando en el capítulo 3, está reunido con sus discípulos, le lava los pies,
hicieron la Santa Cena. En el capítulo 14 les empieza a hablar de que Él es el camino, la verdad y la vida. Capítulo 15 les empieza, perdón, capítulo 14 les empieza a hablar del Espíritu Santo. En el 15 que Él es la vid, eh, y que nosotros somos los pámpanos y que separados de Él nada podemos hacer, ¿ok? En el capítulo 16 les empieza a hablar más del Espíritu Santo y en el capítulo 17 ora por sus discípulos. Entonces les está hablando a sus discípulos diciéndole todo lo que les había enseñado. Esos son los mandamientos que Jesucristo dice. Entonces ya entendimos esa parte. Lo voy a leer. ¿Mm? ¿Se fue? Lo, ¿quién- ¿Puedes ponerle ahí mute, Felipe, por favor? Póngale mute todos, por favor. Este, Alma, ¿le puedes poner mute a todos, por favor? Gracias. Este, Le recuerdo que las preguntas son al final, así es que hagan preguntas de lo que estamos leyendo o de cualquier otra cosa dentro de la palabra de Dios, ¿ok? Lo voy a leer en la nueva versión internacional, perdón, en nueva traducción viviente. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que que Dios envió a Pablo a contarnos acerca de la vida que Él ha prometido. Quiero que entiendas una cosa. Muchos predicadores hoy en día y pastores en las iglesias te hablan de muchas cosas, menos de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es importante conocerlo, conocerle a Él y conocer esa vida que Él nos ha dado. Versículo 2. Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Si usted no tiene la versión Reina Valera, vamos a suponer que usted tiene la versión Nueva Traducción Viviente, dice, les escribo, perdón, la tengo un poquito lejos, la voy a poner más cerca. Dice, les escribo, Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia. ¿Cuál es la diferencia? La Reina Valera, Pablo no está pidiéndole que Dios les dé gracia y que les dé misericordia y paz. No le está pidiendo eso. Las otras traducciones, perdón, lo transmiten de una manera más entendible, pero no es lo más apegado. Ok, si yo leo las otras traducciones, voy a pensar que Pablo le está pidiendo a Dios que me dé gracia, paz y misericordia. Y por eso la gente, los cristianos, cuando no estudiamos la palabra de Dios, nos volvemos ignorantes. Y te voy a decir una cosa, si tú eres de las personas que le pides a Dios, dame gracia, dame misericordia o dame paz, necesitas crecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no se le pide gracia, misericordia y paz estando en Cristo. La Biblia nos dice que Romanos capítulo 5. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Ay, se me fue aquí. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Se lo voy a decir. Teniendo paz ahora con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, yo no le puedo pedir a Dios paz. Te voy a dar otro versículo rapidísimo para que entiendas que no le puedes pedir a Dios paz. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú eres un cristiano, tú no le puedes pedir paz a Cristo porque la paz ya la tienes, la gracia ya la tienes y la misericordia ya la tienes. La misericordia la obtuviste cuando le pediste perdón por tus pecados y Él tuvo misericordia de ti y pasaste de la misericordia a su gracia. Y por eso, ¿qué significa gracia? Que ahora estás en un lugar que no mereces en su reino. ¿Ok? Y por eso te ha dado su Espíritu Santo, porque ya fuiste justificado y ahora tienes paz con Dios. Dios ya te dio misericordia, gracia y paz. Tú no le tienes que pedir a Dios, Dios, dame paz porque no tengo paz. Señor, dame gracia porque no tengo gracia. Señor, dame misericordia. Si no,
Si tú eres de las personas que hace eso, déjame te digo, necesitas dejar de ser ignorante en esa área de la palabra de Dios y empezar a creer, a crecer en quién eres en Cristo Jesús. Tú eres un hijo que pasó de la a tener misericordia de Dios a su gracia, que ahora tiene paz con Dios. Pastor, entonces, ¿qué debo hacer? Sencillo. Te lo leí en 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas. Yo tengo que crecer en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia? Significa crecer en todo aquello que Dios me ha dado que yo no sé, en todo aquello que yo no sé quién soy, pero que Dios me hizo. ¿Me estás entendiendo? La gracia es conocer a ese Dios hermoso que por gracia te salvó y conocerte qué te hizo en tu vida, que por gracia eres salvo, y entender cuál es la herencia que te dejó, que tú no mereces y que por gracia te la dio. ¿Estás comprendiendo? Lo que necesitas es conocimiento. Pedro le está diciendo, yo quiero que su gracia y su paz se multipliquen al conocer más de Cristo, la palabra de Dios. ¿Tú quieres más paz en tu vida? Tú eres de las personas que le dicen, Señor, dame paz. Dios te va a decir, ay, mijito, ¿cómo te voy a dar más paz? No has entendido que toda la paz ya está dentro de ti. Pero entonces, ¿por qué no tengo paz ahorita, Señor? ¿Sabes por qué no tienes paz? Porque no has entendido que esa paz ya está dentro de ti. Y cuando tú crezcas en el conocimiento que esa paz está dentro de ti, tú te vas a relajar y vas a estar tranquilo porque tienes la paz que no la da como el mundo, sino conforme a su Espíritu Santo. ¿Ok? Versículo 3, perdón. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Este versículo 3 es un versículo de reflexión. ¿Por qué la reflexión? Dice Pablo, Timoteo, doy gracias a Dios por ti y todos los días oro por ti, Timoteo. Si eres una persona como yo, que me ha llamado discipular, yo tengo que pasar tiempo orando por todos los discípulos, ¿ok? Pero vamos a suponer que tú estás ahorita en el proceso donde estás ahorita y que estás aprendiendo a discipularte. Bueno, es buen momento para que empieces a orar por todas aquellas personas que Dios está trayendo a tu vida. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto fue la última vez, como dijo el apóstol Pablo, de que sin cesar te acuerdas de ellos y haces oraciones noche y día por esas personas? ¿Te gustaría el día de mañana discipular personas? Si no te gusta, lo tienes que hacer, porque somos llamados a predicar y discipular. Entonces, si ahorita no te acostumbras, no buscas el orar por las personas que Dios está poniendo, imagínate el día de mañana que, que Dios te llame a discipular. O a lo mejor puede ser un tema por el cual no has crecido para discipular a alguien, porque no eres capaz de ser responsable y fiel con lo que Dios te ha dado donde estás. ¿Qué te quiero decir? Si Dios está trayéndote a la vecina, a tu prima, te está trayendo a tu amiga del gimnasio, te está trayendo a tu amigo de la escuela, ponte a orar por ellos día y noche. ¿Me estás entendiendo? Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Les voy a platicar un poquito el contexto que se me olvidó, digo, hablarles un poquito más del contexto. Esta carta Pablo la escribió en la cárcel, pero de todas las cárceles ya era la cárcel final. Y en esa cárcel final fue la segunda encarcelamiento de Pablo en Roma. El primer encarcelamiento de Pablo, donde escribió la primera carta a Timoteo y otras cartas, Pablo estaba en una casa alquilada. En este segundo encarcelamiento, Pablo ya no estaba en una cárcel, en una casa alquilada como cárcel. Es decir, le permitían ciertos derechos. En este ya no. En este, el que era emperador era Nerón, ya estaba Nerón como emperador. Si no conocen quién es el emperador Nerón, se ponen a googlearlo y se van a dar cuenta que Nerón fue el que persiguió la iglesia y el que quemó a muchos cristianos por decir que
Jesús era el Señor y que lo habían visto vivo, los prendía, los llenaba de aceite y los prendían y eran como antorchas humanas y era el que los echaba al foso de los leones como espectáculo para Roma. Ese Nerón fue el que encarceló a Pablo y lo tenía en un pozo, ¿ok? Entonces fíjate el apóstol Pablo. Imagínate la escena en una cárcel, y no te vais a imaginar una cárcel moderna, porque esto fue a 2000 años, en una cárcel medieval, donde no hay luz, donde no hay nada, ni corrientes de aire, ni nada, húmeda, fea, con ratas, nada humano hay, ¿ok? Y Pablo dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo dice, lo único que quiero es verte, Timoteo. ¿Por qué? Porque tú eres mi discípulo, amado. Aquí quiero que entiendas algo. La labor de nosotros los maestros es desarrollar discípulos a los que les podamos amar y no se aparten de la fe. Porque ahorita vamos a hablar de ese tema que viene más adelante. Pablo le dice, algunos se apartaron de la fe y ya no son más mis discípulos porque se fueron de la fe. Pero tú, Timoteo, sigues fiel y firme y sigue adelante. Quiero que entiendas que los verdaderos maestros nos distinguimos por discipular a personas porque las amamos a las personas y porque queremos verlas crecer en Cristo y porque queremos verdaderamente que se conviertan, que hagan, perdón, con excelencia la razón de su existencia. No buscamos seguidores, no buscamos tener muchos seguidores y ver cuántos discípulos tengo. Mira, tengo muchos más que tú y aquello. Si tú vas a una iglesia donde ese pastor no se preocupa por ti, sal corriendo de esa iglesia. Tú necesitas un pastor que te disipule y que te ame de la manera que Pablo nos está diciendo que debemos de amar a nuestros discípulos. Versículo 5. Trayendo la fe, perdón, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, gloria a Dios, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Fíjate bien, Pablo conocía muy bien la historia de Timoteo y le está diciendo, Timoteo, yo sé que tú tienes una fe verdadera. Y vuelvo a repetir, fíjate la historia. Pablo está encarcelado, sus últimos años, donde ha escuchado que la iglesia ha sido perseguida, han sido quemados, se los han comido los leones, donde está escuchando que cada vez cristianos están desertando de la fe. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo sé que tu fe no es fingida. Yo sé, tu mamá, tu abuela y tu mamá tuvieron una fe verdadera. Y yo sé que tú también tienes una fe verdadera. Aquí es otra pregunta, reflexión. ¿Puedes creer verdaderamente que tu pastor te puede decir a ti que tienes una fe verdadera? Yo hay algunos que puedo decirles que no tienen una fe verdadera. Si me lo preguntan, con mucho gusto se los puedo decir. Pero usted no puede juzgar, ¿no? La Biblia sí habla de juzgar. La Biblia sí habla de juzgar, no habla de juzgar hipócritamente, habla de juzgar para levantarlos y para decirles, hermano, tu fe no es verdadera, necesitas cambiar porque tú crees que vas para allá, pero vas para el otro lado, hermano. Pero si yo soy una persona que juzgo nomás para criticar y yo sentirme mejor, eso es lo que está mal. Lo que está bien, la Biblia nos enseña, por sus frutos se conocerán. Entonces tenemos que juzgar los frutos. Segundo, la Biblia nos enseña que te quites primero la paja de tu ojo y puedas ver bien y entonces puedes ayudar a tu hermano, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos enseña a que no debemos juzgar a la ligera, pero sí con conocimiento bíblico y entendimiento de lo que está pasando. Entonces yo te puedo decir, tu pastor tiene todo el derecho, porque es parte de su pastoreo, juzgar si estás en la fe o no estás en la fe. ¿Me estás entendiendo? Tu pastor te puede ver claramente y puede decir, mira, ese discípulo que tengo es un hombre firme en la fe. O tu pastor no sabe qué onda contigo. Una, puede ser que no sepa nada de ti porque a él no le interesas, porque eres un número más dentro de la iglesia. O puede ser porque tú tampoco nunca te has acercado. ¿Ok? No le eches siempre también toda la culpa al pastor. Si tú nunca te has responsabilizado ni venido y estar ahí, entonces no digas nada. Pero también es cierto que el pastor tiene que ir, los líderes tienen que ir y toda esa parte. ¿Ok? Ahora, si tú eres una persona que no sabes si tu fe es verdadera, necesitas urgentemente crecer en el discipulado, estudiar la palabra de Dios y hacerla. Versículo 6.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está dentro de ti por la imposición de mis manos. Dos cosas que vamos a ver aquí. Primero, el fuego del don. ¿Qué quiere decir eso? Dios te dio un propósito, Timoteo, y te lo dio cuando yo te puse las manos. ¿Significa que Pablo tenía poderes para transmitir dones? No, significa que Dios le habló a Pablo y le dijo, ponle las manos a Timoteo porque te voy a dar una profecía sobre Timoteo. ¿Cómo entendemos eso? Porque en primera Timoteo, que leímos la vez pasada, dice, milita en esas profecías que te fueron hechas ante el prevístero. ¿Ok? Me está acordando del versículo, pero bueno. Bueno, ahorita se los paso. ¿Ok? Que le dice el apóstol Pablo en esas profecías que fueron hechas ante ti. ¿Ok? Bueno, entonces Dios utiliza personas como profetas, pastores o maestros, que a veces a Dios me utiliza y pongo las manos sobre una persona para orar por ella y Dios me da una revelación y le digo a la persona lo que Dios me dice, ¿ok? Entonces, pues bueno, Dios hace eso de algunas veces. Si tú estás esperando que una persona venga y ponga las manos sobre tu cabeza para que Dios te dé una profecía, entonces estás mal. Tú necesitas pasar tiempo con Dios a solas y que Dios te empiece a hablar a ti a solas cuando estás estudiando la palabra de Dios y cuando estás orando. Si en ese momento tienes un poco de duda y estás ahí donde Dios, dame ¿cómo se dice? Confirmación, entonces Dios te manda un profeta para hablarte conforme a lo que Él puso en tu corazón. Recuerda que un profeta nunca te va a hablar fuera de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y para ponerlo en tu corazón tienes que pasar tiempo con Dios. Si no sabes el propósito de Dios en tu vida o no has recibido profecía, es porque no hay nada en tu corazón. No hay tiempo con Dios. No has metido más con Dios. ¿Me explico? Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Quiero que entiendas el contexto. Siempre me gusta volverlos a aterrizar. Quiero que entiendas el contexto. Está en un calabozo, están siendo perseguidos los cristianos, los están matando, muchos están apostando fuera de la fe. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ármate de valor. Muchos creen que Timoteo tenía un problema de timidez. Yo no creo que tenía un problema de timidez. Yo creo que más bien tenía un problema como de entre la juventud y están matando a los cristianos. eh, ¿Qué hago? Y Pablo lo está exhortando, le está diciendo, Timoteo, Dios te da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Timoteo. No importa tu juventud, es Dios el que está dentro de ti. ¿Qué nos enseña este versículo? Este versículo nos enseña muchas cosas aplicables para la vida. Primero, quiero que entiendas que cuando el miedo viene a tu vida, no es Dios, porque Dios no te da un espíritu de miedo, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Todo el amor que necesitas ya está dentro de ti por el Espíritu Santo. Todo el poder que necesitas ya está dentro de ti por el Espíritu Santo. Y todo ¿cómo se dice? Todo el dominio propio que necesitas ya está dentro de ti por el Espíritu Santo. No porque tú seas alguien, sino porque la gracia de Dios es mayor y le plació darte su Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Había una persona que decía, es que yo no tengo dominio propio, pastor. Necesito que me ayude, pastor. ¿Cómo que no tienes dominio propio? Sí, no, no tengo dominio propio, pastor. Le grito, a veces me enojo y le grito a mi esposa y pues me exalto, ¿verdad? Cuando estoy en la casa y pues le grito y le digo cosas, nunca le he pegado, dice, pero le grito cosas que no, ¿verdad? Y soy cristiano, ya tengo muchos años cristiano, ya tengo mucho con esto y no puedo. Ah, bueno. Entonces me volteo y le empiezo a gritar. ¿Y tú qué? Entonces, pero gritándole, ¿y qué? ¿Y tú estás tonto para hacer eso? ¿O por qué lo haces? Y así. Y la persona se me queda viendo y más le gritaba, más le gritaba. Y la persona no reaccionaba. Y me decía, hasta le decía, pastor, ¿qué le pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y le dije, te grité por casi un minuto. No te insulté, pero te grité por un minuto y tú no respondiste nada. ¿Te das cuenta que sí tienes dominio propio para no responderme y gritarme como tu esposa? El problema es que no lo quieres ejercer.
¿Te das cuenta que sí te puedes dominar? La persona entendió y me dijo, pastor, es que con usted es fácil, pero con ella no. Dije, no. Si tú eres cristiano verdadero, Dios ya te dio un dominio propio para vencer la pornografía, las adicciones, el sexo, el alcohol, las drogas, para vencer cualquier cosa que se esté imponiendo entre tú y Dios y entre vivir la vida que Dios demanda. Si tú eres un cristiano que pone como pretexto cualquier cosa, déjame decirte, lo pones por ignorante. Te lo compruebo con la palabra. No te vayas a mover. Oseas capítulo 6, versículo 6. Fíjate lo que dice Oseas 6:6. Oseas 6:6 dice, perdón, 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú estás cayendo en una adicción, y no me refiero a adicciones malas, también hay adicciones como buenas, pero al final de cuentas te bien de Dios. Si tú estás cayendo en una adicción o en algo que no puedes controlar, déjame decirte que no es el problema de Dios, es tu problema porque tú no quieres tomar seriamente las escrituras, aprender quién eres en Cristo, que Dios ya te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para dejar las adicciones. Pero ¿qué tengo que hacer, pastor? Pararte en fe por este versículo y cada vez que quieras hacer algo que tú no estás, que te está dominando, tú le puedes decir, quieto carne, quieto alma. Yo tengo un espíritu de poder que Dios me ha dado y de dominio propio y me voy a dominar. Otra versión dice de autocontrol, autodisciplina. Tienes que aprender. Pero si tú no lees la palabra de Dios y la lees 5 minutos al día, 15 minutos al día, es poco lo que estás creciendo en ese conocimiento. La palabra de Dios es poderosa, pero se activa por fe cuando tú la crees lo que ella dice. ¿Me estás entendiendo? De nada te sirve decir, Señor, pero tú me das un espíritu de poder y dominio propio y terminar de... Muchas personas me dicen, pastor, ¿puedo declararlo? Sí, una cosa es declararlo, pero otra cosa es nomás decirlo por decirlo. Por ejemplo, cuando viene el enemigo y me quiere atacar, yo le digo, apártate de mí, Satanás, porque la palabra de Dios dice que yo tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio y no voy a caer en esa tentación de hacer eso que tú dices porque domino mi cuerpo, domino mi alma en el nombre de Jesús. ¿Te estás dando cuenta a la diferencia a solamente decir, ay, Señor, porque tú me has dado un espíritu de poder, de dominio propio? No, no es así. La vivo, lo creo y me aparto. Ese versículo es poderoso para vivir una vida disciplinada en Cristo. Si tú, a todas aquellas personas que le ponen peros a leer la palabra de Dios, que le ponen peros para asistir a la iglesia, que le ponen peros para servir a Dios porque hay algo que está ahí, este versículo es para ti. Y déjame decirte una cosa, lo más probable es que no seas cristiano, lo más probable es que tengas una religión, si no has comprendido este versículo. Que alguien te habló de Cristo y sientes congoja en tu corazón porque, ay, pero en realidad no tienes a Cristo. La Biblia nos enseña que el verdadera persona que tiene a Cristo se acerca a Cristo. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dos cosas. Pablo le está diciendo, Timoteo, eh, no te avergüences de dar testimonio. Hoy en día nos avergonzamos, muchos se avergüenzan de dar testimonio de Jesucristo. Tenemos que normalizar el hablar de Jesucristo. Muchas personas, fíjate, desde hace un poco de tiempo, tal vez unos 2 años atrás, Dios me dijo, ya no quiero que digas tanto gloria a Dios, ya no quiero que digas Dios, 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 quiero que digas Jesucristo. Y yo le digo, ¿pero por qué, Señor? Me dice, porque muchas personas hablan de Dios, pero no hablan del Dios de la Biblia. Y cuando tú dices Jesús, estás hablando del Dios de la Biblia. No te estoy diciendo que es una teología, no te estoy diciendo que lo tienes que decir así, no, te estoy diciendo algo personal que a mí Dios me habló y me dijo, quiero que hables de Jesús. A las personas les da pena, a cristianos les da pena hablar de Jesús. Pueden decir Dios, pero no pueden decir Jesús. Cuando Dios me reveló esto, empecé con algunos cristianos y los cristianos que se decían cristianos, porque no estoy juzgando sus vidas,
no podían decir Jesús. ¿Sabes por qué no podían decir Jesús? O cuando decían Jesús volteaban para todos lados a ver si alguien los escuchó. Y si decían Dios era como que, dije Dios, sí. Pero Jesús no podía porque les daba pena. El nombre de Jesús es poderoso, amigos. El nombre de Jesús es poderoso, hermanos. Y tenemos que entender esa parte. ¿Ok? Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Tenemos que dar testimonio de nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser una carta leída ante las personas del mundo, que sepan que Cristo vive en nosotros. ¿Ok? Segundo, lo que Pablo le está diciendo es, participa de las aflicciones que son por el Evangelio. Todo cristiano que es maduro en la palabra de Dios y que testifica de Jesucristo va a ser perseguido. Aquí Pablo no está hablando de aflicciones de enfermedades. Quiero que entiendan que las enfermedades no son aflicciones, sino en la persecución de la palabra de Dios. Es decir, te van a perseguir por el evangelio de Jesucristo. Te voy a hacer una pregunta rápida, sencilla. Aunque muchos de mi iglesia pueden decir que no les he enseñado esto, yo estoy seguro que se los he enseñado porque lo enseño cada momento. Pero si tú vas a tu iglesia, y es más, si yo te pregunto, ¿qué es el evangelio? ¿Me sabes responder qué es el evangelio? No me digas que son las buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? De hecho, lo vamos a ver el próximo domingo en la iglesia. ¿Qué es el evangelio? Te voy a decir rápidamente. El evangelio es la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo con su segunda venida. Así de sencillo, pero lo complejo es todo lo que incluye en cada uno, ¿ok? Bueno, si yo no conozco qué es el evangelio, nunca voy a ser perseguido porque nunca lo he vivido. Si una vez fue a la iglesia y me dijeron que levante mis manos y le dé mi vida a Cristo, que Cristo quiere sanar mi matrimonio, que quiere cambiar mi vida, que Dios quiere esto, que el otro, y yo levanté la mano y hice eso sin entender qué es el evangelio, lo más probable es que no haya sido salvo. Lo más probable es que fuiste por emoción y estás por emoción. Porque lo que salva es el evangelio, es el creer en la vida, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida de Jesucristo. Amén. ¿Dónde saca eso, pastor? Te invito el próximo domingo a ver el estudio, pero lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 10 en adelante, ¿ok? Después dice ahí, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? No te avergüences no de dar testimonio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Tú como cristiano tienes que estar hablando más de Cristo, de Cristo, Cristo. Cristo fue el que pagó el precio. Dios no se va a enojar si tú dices Cristo. Dios no se va a enojar si tú hablas de Cristo en lugar de Dios. No, el Padre y Él reciben una misma gloria. Perdón, no están peleados. Y Él dejó todo a Él. Es importante hablar de Jesucristo, porque el hablar de Jesucristo es el que el diablo voltee y nos quiera perseguir. Y déjame decirte, si tú eres un cristiano verdadero, tienes que gozarte las persecuciones porque eso significa que estás atacando el reino de Satanás y le está doliendo. Si no estás siendo perseguido, eres un cristiano inútil, de banca, ni de mí preso suyo, si no participa de las aflicciones. Fíjate, si no participa de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios. Quiero que vuelvas a entender el contexto. Pablo está en una cárcel, está en un pozo, está ahí, está Pablo ya viejo y está escuchando cómo están siendo perseguidos los cristianos, cómo están todos apostando de la fe, apostatando de la fe, cómo están yendo. Y Pablo no le dice a Timoteo, escóndete, Timoteo, haz lo menos que puedas, Timoteo. Timoteo, no dejes que te agarren. No, Pablo le está diciendo a Timoteo, testifica con valor. Por eso, porque Dios te da un espíritu de poder, de amor y dominio propio, porque por eso puedes controlar el miedo, por eso puedes controlar cualquier cosa, porque Dios te da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que hables, testifiques de Jesucristo. Y déjame decirte una cosa, y van a venir por ti y te van a querer aprender y te van a querer hacer lo mismo que a mí, pero aún así hazlo, porque debes de participar de las aflicciones que vienen por el evangelio de Jesucristo. Versículo 9.
Si tú eres de las personas que eres un cristiano que piensas que el cristiano no va a tener persecución, déjame decirte que no conoces el verdadero evangelio y te han engañado en tu iglesia y te recomiendo lo más pronto que salgas de esa iglesia y te vas corriendo a una iglesia bíblica. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. ¿Te acuerdas en el versículo 1, en el versículo 2, que te dije que si lo lees en otra versión, dice que parece que Pablo le está pidiendo gracia, paz y misericordia a Dios? ¿Y qué leímos aquí en el versículo 9? Y la gracia que nos fue dada. ¿Te das cuenta que la gracia ya te fue dada? ¿Para qué le pides algo que ya te fue dado? Es porque no sabes que lo tienes. Bueno, eso es otro tema. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Te das cuenta que Dios ya tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo para salvar a la humanidad y tenía un propósito para ti, para que vinieras a Cristo y que lo hagas con excelencia. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, Timoteo, Dios tiene este propósito para tu vida. Yo sé que está haciendo, van a ser, yo sé que vas a ser perseguido y que están matando muchos cristianos como a mí me están encarcelando y me van a matar, pero siga adelante porque Dios no te da un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para que sigas testificando de Jesucristo y para que soportes todas las aflicciones que van a venir. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida, perdón, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Le está diciendo Pablo a Timoteo en otras palabras, no te preocupes por la vida. Cristo venció a la muerte y ahora tenemos inmortalidad y vamos a vivir con el Señor. Eso, Timoteo, es lo que debe ser tu propósito. Predicar la palabra de Dios sin miedo, sin importar las consecuencias. ¿Y cuántos de ustedes no fueron a la iglesia el domingo por tener frío aquí en Monterrey que cayó la temperatura baja? ¿Cuántos de ustedes no quieren ir a predicar a las calles por X o Y razón? ¿Cuántos de ustedes le van a seguir poniendo pretextos? Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Dios te va a demandar a ti y a mí por lo que estamos haciendo o dejando de hacer en estos tiempos para predicar su palabra. Si tú ya crees que Cristo ya viene, entonces, ¿por qué no estás con la lámpara encendida? ¿Por qué no estás saliendo a las calles a predicar? ¿Por qué no estás llevando la palabra? ¿Por qué te estás esforzando por estar nomás más en ti? ¿Por qué eres tan egoísta? Ahorita no estamos llegando hasta la persecución como el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pero va a llegar el momento, lo dice Apocalipsis. Entonces, cuando llegue ese momento, ¿qué? ¿Vas a salir corriendo y vas a decir, no, yo no soy cristiano? ¿O te vas a parar firme en la roca? Si no empiezas ahorita a practicar que tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, e ir a predicar y cumplir con excelencia la razón de tu existencia desde ahorita, cuando venga la persecución, tampoco lo vas a hacer, si no empiezas hoy. Versículo 11. Perdón, voy a leer la parte final del 10. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es lo que nos da la vida eterna por medio de Cristo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Te das cuenta que Pablo def- tenía bien en claro su llamado? Soy apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Pablo no dice que fue pastor, no dice que fue evangelista, no dice que fue profeta. Pablo está diciendo, a mí Dios me habló y me dijo que soy apóstol, me dijo que soy profeta, perdón, maestro y predicador. Todos los cristianos somos predicadores, pero no todos los cristianos somos apóstoles, no todos los cristianos somos maestros. La Biblia dice que en Efesios capítulo 5, o a ver, ahorita ando mezclado los cables, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, él mismo constituyó unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. Ahorita no voy a hablar de sus ministerios, pero sí quiero hacer una aclaración rápido. La palabra apóstol que ahí es, no es como un apóstol de, como hoy en día la mayoría de las personas piensan que son los apóstoles, sino tiene que ser una persona enviada a ciertas cosas específicas donde va a abrir iglesias, va a abrir cosas para Dios, etcétera, etcétera. Luego entramos en ese tema, no es el estudio de hoy, ¿ok? Versículo 12, pero te das cuenta que en el versículo 11 Pablo tenía bien en claro su llamado. La pregunta es para ti, ¿tú tienes bien en claro tu llamado? Si no lo tienes en claro, es tiempo que te metas con Dios. Si tú crees que Cristo va a venir ya pronto, ya es tiempo que te metas con Dios, ¿ok? Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Fíjate lo que dice el capítulo, el versículo 12. Dice, por esto, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Déjame decirte una cosa. Tú tienes tal confianza en Dios como el apóstol Pablo que dice, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Entonces, si sabes en quién has creído, ¿por qué tienes un espíritu de miedo y no sales a predicar a las calles? ¿Por qué tienes un espíritu de miedo y no sales a hacer con excelencia la razón de tu existencia? ¿Por qué tienes un espíritu de miedo que te impide hablar claramente de Jesucristo en las calles? ¿Por qué tienes un espíritu de miedo, de cobardía que te impide a proclamar al Señor Jesucristo como Señor en cualquier momento, en cualquier situación? ¿Sabes por qué? Te lo digo otra vez en el versículo 12, porque no has aprendido en quién has confiado. Y si no has aprendido en quién has confiado, cuando venga la persecución, te vas a apartar de Cristo porque no sabes en quién has confiado, porque no sabes en quién le depositaste tu dinero. Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de Jesucristo, de hablar de Jesucristo. Y no estoy diciendo solamente que lo decía Pablo en su casa, como algunos de nosotros estamos, sino que Pablo salía a las calles y hablaba de Jesucristo en un momento del mundo donde hablar de Jesucristo y decir que Jesús había resucitado a los muertos, eras digno de ir a la cárcel y ser decapitado, como le pasó a Pablo. Tal vez estás en un país como en Nigeria donde pasaba eso, pero aquí estás en Monterrey, en México, en otras partes donde eso no pasa. ¿Te das cuenta de la diferencia que tenemos que hacer nosotros? Déjame que te lo diga con todo el corazón. ¿Sabes por qué no lo estás haciendo? Porque no sabes en quién has confiado y te está ganando un espíritu de cobardía, porque no entiendes que tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para testificar de Jesucristo y no avergonzarte de vivir, no solamente de vivir, sino de predicar y de hablar de Jesucristo con autoridad a las personas que te encuentres en la calle. Háblanos, Señor. Dice el apóstol Pablo, porque yo sé en quién deposité eso, y sé que es poderoso para guardar mi depósito. Yo sé que deposité mi vida a Dios, y Él es poderoso para cuidar mi vida. Pero tú amas más tu vida, por eso no lo haces. Y es donde tenemos que cambiar esa parte. Versículo 13, retén la forma de las santas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, retén la forma, retén la forma? ¿Sabes lo que significa la forma? Este es el molde y de este molde no te salgas. He conocido a muchos cristianos que tienen 2, 3 años en el Señor y se salen del molde y quieren formar su propio molde y acá y allá. He visto iglesias que no tienen molde y eso está mal. Tú tienes que ir a una iglesia que tiene molde y dentro de ese molde tienes que ver si es el molde de acuerdo a la palabra de Dios, porque muchas iglesias tienen su molde, no el molde de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno. Le está diciendo, retén la forma. El responsable de retener el molde verdadero somos tú y yo. Pero ¿cómo lo vas a retener o cómo vas a saber cuál es el molde si no lees la palabra de Dios? Para retener el molde o entender el molde que Dios dice que es el molde que nos tenemos que amoldar todos, tenemos que estudiar la palabra de Dios.
irla estudiando, estudiando y estudiando. Tú y yo tenemos que ser maestros de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que ser maestros de nuestra Biblia. Tú y yo tenemos que ser personas que estudiemos la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo? Muchas personas me dicen, pastor, pero es que usted es muy exagerado. No, no es exagerado. Si tú tienes una esposa o un esposo al que tú amas y pasas 3, 4 horas o 5 horas con él, ¿a poco no se te hace poco? Ahora imagínate pasar 5 minutos, se te va a hacer poquísimo. Es lo mismo que nosotros necesitamos de Dios. Él es nuestro enamorado, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Yo tengo que aprender a conocerlo, tengo que pasar tiempo con Él. O la pregunta verdadera es que no estoy enamorado de Dios. Me vas a decir sí. Ok, si dijiste que sí, entonces, ¿cuánto tiempo pasa en la palabra de Dios? Segundo, ¿cuánto tiempo haces la palabra de Dios? De lo que lees, ¿cuánto lo haces? Porque la palabra de Dios dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Para guardar sus mandamientos hay que leer la palabra de Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces, antes de decir que si lo amas, asegúrate que haces eso. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo? Guarda la palabra de Dios, le está diciendo Timoteo. ¿Por qué le dice guárdala? Porque te la van a querer quitar. Van a entrar pensamientos a tu vida. Van a entrar otras filosofías. El mundo te va a querer bombardear. Satanás está bombardeando cada vez para que pensemos diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Y nos está diciendo a ti y a mí, no al pastor, no al maestro, no a los líderes. Nos está diciendo a ti y a mí, guarda tú la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en Salmo 119, versículo 11, dentro de mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Estás entendiendo? ¿Dónde estás guardando la palabra de Dios? La tienes que guardar en tu corazón. Te voy a hacer una pregunta. No te ofendas si no la sabes contestar. ¿Cómo es guardar la palabra de Dios en tu corazón? Te lo voy a responder. La Biblia enseña que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos viene a la mente, por eso se va renovando la mente, pero no baja el espíritu. La Biblia nos enseña que al meditar la palabra de Dios, la bajamos al corazón y es donde se vuelve el rema de Dios, ¿ok? El rema significa cuando esa palabra baja a nuestro corazón y dice, ya me cayó el 20. Eso es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer la palabra de Dios para meterla al alma, la mente, las emociones y la voluntad. De ahí tengo que pasar tiempo meditando esa palabra para que se baje el corazón y de ahí tengo que hacerla para guardarla. ¿Estás comprendiendo el proceso? Es un proceso largo. Guarda la palabra por el Espíritu Santo. Apóyate en el Espíritu Santo, pero ¿cómo te vas a apoyar en el Espíritu Santo si no lo conoces? Apóyate en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador, es el maestro, dice la Biblia, es el que te va a ayudar a cumplir la palabra de Dios. Versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermenógenes. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Imagínate Pablo encarcelado ahí en el pozo y está diciendo, mis discípulos en los que creía me han abandonado. Me llegaron cartas que Fígelo y Hermógenes se separaron de la fe, que llegaron y los persiguieron y negaron al Señor Jesucristo y se apartaron de la fe. Por eso, Pablo, por eso, Timoteo, te recuerdo que tú no tienes un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Se tomó 3 versículos para hablar de la fe de Onesíforo. Quiero que entiendas estos 3 versículos. El primer versículo, el versículo 16 dice, porque muchas veces me confortó este discípulo,
prefería confortar a Pablo que él a sí mismo. No solamente eso, sino que cuando él estuvo encarcelado en Roma, y no la primera vez, sino esta vez, porque en la primera vez sabían dónde estaba Pablo en la casa alquilada, esta segunda vez que ya estaba Nerón de emperador y que había puesto a todos en cárceles profundas y en pozos a todos los cristianos para perseguirlos más. Entonces era difícil encontrar a Pablo porque no sabía dónde estaba. Bueno, imagínense que él fue, pagó su viaje desde Asia y fue hasta Roma, y todo su hospedaje en Roma él lo pagó para buscar a Pablo y servirle a Pablo dentro de la cárcel. Hay discípulos como Fígelo y Hermógenes que se apartan de la fe. Yo no sé cuál discípulo eres tú. Si eres los del 15 que se apartaron de la fe, o eres como Onicéforo, que confortó a Pablo muchas veces y que lo buscó hasta el cansancio y que no se avergonzó de él estando en la cárcel y le sirvió estando en la cárcel. Si tú tienes un buen pastor, un buen discípulo, perdón, un buen pastor, un buen maestro, alguien que te disipula, a un buen líder, y tú no te estás esforzando para confortarlo, para ayudarlo, para esto, no estás entendiendo ni valorando bien lo que un líder, maestro o lo que le quieras llamar, que te está instruyendo en la palabra de Dios, lo estás valorando correctamente como la palabra de Dios manda. Por eso la palabra de Dios dice, te voy a recordar lo que dice en Gálatas capítulo, a veces piensan que uno se inventa las cosas, pero fíjate lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Después, versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es importante que nosotros aprendamos a, es importante que nosotros aprendamos a ayudar a aquellos líderes que verdaderamente lo son, que nos están discipulando. Es importante también nosotros mostrarnos agradecidos como discípulos hacia ellos. ¿Por qué? Porque ellos nos están enseñando la palabra de Dios. Timoteo, perdón, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú eres un gran discípulo, sigue adelante. Figelo y Hermógenes se han apartado, que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero Onesíforo es un gran discípulo también, que me ha ayudado mucho, y que el Señor lo cuide siempre. Y tomó 3 versículos para hablar de Onisóforo, para que veas lo importante que es ese discípulo que nadie habla de él. Así tenemos que ser nosotros, como ese discípulo, que nuestras acciones hablan más. Si te das cuenta, lo que termina diciendo el apóstol Pablo, le está dando una retroalimentación muy poderosa a Timoteo. Y le está diciendo, Timoteo, sé como Onesóforo, que él no tuvo miedo, sino él creyó que tenía un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. E inclusive vino a buscarme a la cárcel, sabiendo que aún lo podían meter a la cárcel a él mismo por tener de nuevo en Jesucristo. No le importó pagar el precio de ayudarme. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de comprenderla, de estudiarla. Gracias porque es hermosa y en ella podemos entender tantas verdades, Señor, como la verdad de ser un discípulo amado en Cristo Jesús, como la verdad, Señor, de que tenemos un llamado en Cristo y que tenemos que prepararnos, discipularnos y que tenemos que crecer en ese llamado. Perdónanos por las veces que no hemos sido ese discípulo, tanto para ti como para nuestros líderes.
Y ayúdanos. Ayúdanos a crecer y serlo, porque te necesitamos. Ayúdanos a no ser como los que se voltearon y se fueron, sino como Onicéforo, que pude ayudar a mi maestro, mi pastor, pero que también cumplí con excelencia predicando a Jesucristo. Ayúdame a recordar que me has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para todo lo que yo necesito en esta vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Puedes ponerle